¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches. Son las 8 de la tarde, noche en punto, hora central de la República Mexicana. Y para nosotros, aquí en Foro 3.0, es muy, muy grato regresar con ustedes con este programa especial que gracias a las plataformas tecnológicas y a las redes de Sociedad 3.0 Multimedios, es posible que lleguemos hasta sus dispositivos, donde quiera que se encuentren, y les damos muchas gracias, las gracias, de verdad muchas, por el honor que nos conceden al ver este programa. Esta es la emisión especial número 4 de Foro 3.0, Foro Abierto 3.0, y como siempre, pues nos acompaña nuestro amigo, maestro, Alfredo Vielma Villanueva. Alfredo, bienvenido, buena tarde, noche. También está con nosotros Donato Flores Soto. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Está con nosotros el arquitecto Jorge Flores. Jorge, bienvenido y gracias por la generosidad de tu tiempo. Carlos, un placer estar con todos ustedes y pues, un abrazo y excelente viernes a todos. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Martín Quitano. Martín, gracias por tu tiempo y por tu participación. Un gusto siempre, Carlos, a todos los compañeros que están aquí, pues bienvenidos. Bien, y como lo hemos venido haciendo durante estos programas especiales, vamos a dar las cifras del COVID-19 que hace un momento el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer de manera oficial. Nos hablan que hay 6,875 casos confirmados y que solamente el día de hoy se confirmaron 578 nuevos casos. Es decir, que la cifra creció en 9.1% solamente en un día. Desafortunadamente, hoy a la cifra de personas fallecidas al día de hoy por esta enfermedad producida por este virus son 546 personas fallecidas, de las que durante las últimas 24 horas fueron 60 las personas fallecidas, y se habla también de más de 300 personas que están ya entubadas y que su estado de salud pues es crítico. Esperemos que se puedan recuperar. Hay un dato que hace un momento salió en los Estados Unidos. Por esta enfermedad, en los Estados Unidos han fallecido 311 personas en los Estados Unidos. Todo esto que se empieza a agudizar, pues ha obligado a las autoridades a que se decrete que se alarga la cuarentena al 30 de mayo. Es decir, hoy es 17 de abril, son 43 días más de la sana distancia y el que las personas deben estar, por recomendación de los epidemiólogos, en casa. Es decir, al 30 de mayo, y evidentemente esto retrasa pues las cuestiones escolares, las cuestiones laborales y todo lo que implica la vida cotidiana de los mexicanos. Otra noticia que resalta durante el día: hace un momento el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó una llamada con el presidente norteamericano Donald Trump, donde el presidente norteamericano, acepta vender ya 1,000 ventiladores a México y equipo médico. Por esta razón, el presidente López Obrador le planteó al presidente Trump la invitación de reunirse en junio o julio, y también
pues ver el tema del nuevo acuerdo de comercio con Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá. Otra noticia que resalta y que tenemos que destacar es que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a médicos y enfermeras de 60 años en adelante a volver a la emergencia sanitaria. A pesar de que se han hecho convocatorias con mayúsculas respuestas para médicos y personal de salud, enfermeras, enfermeros y todo lo que se conlleva, pues ahora viene este llamado del presidente para que todos los doctores, médicos y enfermeras de 60 años o más vuelvan a sus trincheras de trabajos en el sector salud para atender lo que se ve venir. Otra noticia que resalta en este día son las declaraciones del gobernador de Baja California, donde señala abiertamente que él no cree en las cifras que confirma la Secretaría de Salud. Es decir, para él, evidentemente, hay mucho más contagios de esta enfermedad. Y, por último, es importante que resaltemos el tema del COVID-19 en Veracruz. Y es verdaderamente alarmante saber, por ejemplo, que en Veracruz no se cumple con el quédate en casa. Y van algunas cifras que dan a conocer algunos medios de comunicación. Dicen que solamente en el estado de Veracruz el 40% de los trabajadores dejó de acudir a sus centros de trabajo. Es la cifra más baja de la República Mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que en Veracruz pues siguen acudiendo el 60% de los trabajadores a sus centros de trabajo. Y esto nos pone en la cola de este indicador. Y también que menos del 20% está cumpliendo con quedarse en casa. La reducción del transporte también en el estado de Veracruz, es decir, la cancelación de las rutas diarias del transporte público, no alcanza ni siquiera el 60%. Son datos que verdaderamente deberían de preocuparnos, porque lo que viene, estamos a punto, no sé cuándo será mañana, será pasado, pero muy pronto se va a emitir ya la declaratoria de que entramos a la fase 3. Incluso hoy hay algunas declaraciones de funcionarios públicos del área de la salud que se dice que en algunas ciudades del país ya el contagio empieza a ser generalizado y técnicamente ya están en la fase 3. La fase 3 significa precisamente eso, que el contagio empieza a ser generalizado y se prevé, por lo tanto, que la fase más aguda de esta pandemia en nuestro país se presente durante la última semana de abril y las 2 primeras de mayo. En estas circunstancias, bueno, a nombre de Sociedad Responsero Multimedios y todos nuestros compañeros aquí en el panel, los invitamos a que definitivamente se resguarden en casa. Tenemos que hacerle caso a los científicos, a los que saben de esto, y la mejor manera de evitar contagios es quedarnos en casa. Bien, pues este es el informe del día del COVID-19 y pasamos inmediatamente a los comentarios de nuestros compañeros con los temas que hoy hemos definido para conversarlos aquí con ustedes. Una de las cuestiones que se hizo mucho ruido durante los últimos días fue la propuesta del presidente López Obrador para adelantar la revocación de mandato que estaba planteada alrededor de marzo de 2022, y el presidente le pide a la oposición que considere que se realice en otra boleta adicional en el próximo proceso electoral de junio de 2021. Un tema que muchos
catalogan como distractor, de esos que acostumbra ser el presidente, dicen, de las famosas cajas chinas, pues para tratar de revertir la pérdida de popularidad o de aceptación que han surgido a la luz pública durante los últimos días. En este contexto le voy a preguntar a Alfredo Bielma Villanueva cuál es su opinión al respecto de este llamado del presidente de la República a que se adelante el proceso de la revocación de mandato. Alfredo. Alfredo. Bueno, pasamos al siguiente panelista, nuestro amigo Donato Flores, y regresamos con Alfredo. Donato. Buenas noches. Algo le debe haber pasado al buen Alfredo ahí con la comunicación. Buenas noches a todos. Bueno, el tema de la revocación del mandato, a lo que nos invitas a comentar, pues yo creo que hay que darle el contexto. De alguna manera se ha venido polarizando nuevamente, o sigue la polarización entre, pues en el conjunto de la ciudad, con diferentes grupos, a pesar de que tenemos el asunto de la pandemia y tenemos esta contaminación que ha afectado a miles o está afectando a miles de mexicanos y obviamente pues también ha afectado a la economía. Pero yo quisiera decir que de parte de algunos, llamémoslo así, dirigentes importantes o intelectuales orgánicos importantes de la Cuarta Transformación, que escriben en los diferentes medios y pues un poco apoyando o reproduciendo un poco las ideas del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, en torno a una oposición conservadora, fifí, que está permanentemente cuestionándolo o aprovechando la coyuntura para cuestionarlo. Yo me quiero referir a 3 casos que en función de eso propone que la revocación de mandatos adelante, que sea para el próximo año y no para el 2022 como estaba, incluso como está programado en la reforma constitucional. A raíz de una publicación de un periódico inglés, el Financial Times, pues es un artículo donde critica mucho la actitud del gobierno actual y sobre todo de Andrés Manuel López Obrador en términos de las medidas que está tomando, no tan solo en relación con la pandemia, sino como de la economía o de los asuntos económicos aquí en el país. Es un cuestionamiento muy profundo, muy fuerte, que incluso llega uno a preguntar, bueno, ¿por qué un periódico inglés está interesado tanto en la economía mexicana? Bueno, yo nomás respondería que tenemos que acostumbrarnos que estamos en un mundo muy globalizado y los comentarios en torno a determinados países, pues es muy recurrente ahora en los periódicos que tienen una circulación en sus países, pero ya tienen una circulación global, pues por las cuestiones de internet y surgen estos comentarios. Pero también lo relacionan con un desplegado que sacaron un conjunto de intelectuales y de escritores y de periodistas que han sido críticos con el gobierno actual, donde pues el que encabeza esto para ubicar un poco más este contexto es Salomón Chertorivsky, que fue secretario de salud a nivel federal y ahorita pues está de alguna manera en el Consejo Ciudadano así se llama, del presidente del Consejo Ciudadano del partido Movimiento Ciudadano, ese partido que dirige Dante Delgado. Después hay un grupo más en que encabeza Rolando Cordera, en ellos firma también está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, está Julia Carabias, Carlos Tello, están puros economistas de la UNAM, y David, por ejemplo, David Ibarra, pues que son economistas con mucho prestigio y que ellos tienen un grupo que se llama el Nuevo Grupo para el Curso del Desarrollo. Ellos son los que han planteado de alguna manera un cuestionamiento a las medidas que ha tomado López Obrador.
bueno, así también como el grupo del Consejo Coordinador Empresarial. Quiero terminar con eso. A eso se le dice que son los que están promoviendo imposible un golpe de Estado. Yo creo que debemos deslindarnos de una situación muy clara, muy precisa, de que no estamos promoviendo, de que no están promoviendo ningún tipo de golpe de Estado, ningún cambio de régimen, simple y sencillamente se cuestiona el rumbo o las medidas que se están tomando, pero olvidémonos de que sea para promover un golpe de Estado, una cosa por así, y lo de la revocación de mandato, pues obvio, yo creo que lo acelera, lo adelanta en función de otros intereses, menos en términos de lo que se pueda entender para promover tratar de sustituir al presidente actualmente. Creo que eso no es la tendencia de ninguno de estos grupos que actualmente han firmado incluso algunos desplegados. Muy bien, Donato, muchas gracias por tu intervención. Todavía no vemos en línea Bueno, al maestro Alfredo Bielma. Alfredo, todavía no está conectado. Vamos pues con Jorge Flores, el arquitecto Jorge Flores. Jorge, tu opinión al respecto con este asunto de la revocación del mandato. bueno, ¿me oyen? Sí, muy bien. Sí, adelante, Jorge. No escuché nada. Vas tú, Jorge. Vas tú. Bueno, dejamos a Jorge en lo que se conecta. Vamos con Martín. Martín Quitano, tu opinión al respecto, por favor. Bueno, estimado Carlos, mientras nos escuchan los compañeros y arreglan sus fallos técnicos, y para los que nos estén viendo y escuchando, muy buenas noches. Un saludo agradeciendo su presencia. Yo soy de las personas que efectivamente está en contra de entrada de que se hubiera hecho esta decisión de la revocación del mandato, porque más allá de que sea una iniciativa y un compromiso del presidente López Obrador, la legitimidad con la que llega impone necesaria y obligadamente un periodo constitucional establecido. Me preocupa qué pasa si las cosas no salen bien para el presidente y en la revocación del mandato existen condiciones para que tenga que salir el presidente si es que la votación no le favorece. Creo que en ese sentido pondría en discusión todo un proceso político democrático en nuestro país, más aún con los niveles de polarización que en este momento existen. Creo que es difícil de entender, salvo porque se hagan cálculos políticos muy específicos, relacionados particularmente con la condición de caída de la preferencia de su partido, el que el presidente meta en estos momentos de crisis de salud nacional y global y con un proceso de crisis profunda en lo económico, saque el tema de la discusión de la revocación del mandato que estaría planteándose para el 22 como una oportunidad para este año 21. Más aún, y si lo enmarcamos un poco en el asunto de que el presidente ha dicho una o dos veces en los últimos días que él está en cualquier momento para irse. En diciembre estaría, después de las reformas constitucionales que ha establecido y de las políticas públicas que ha respaldado con estas reformas constitucionales, habiendo cubierto mucho de lo que él piensa que debe de hacerse desde su gestión en esta cuarta transformación. Me preocupa, y me preocupa mucho que esto se plantee, insisto, en este momento, porque pareciera que el cálculo no es esencialmente la trascendencia de la cuarta transformación, la oportunidad de recuperar lo que hasta ahora parece el nivel de aceptación social que sin duda tiene el presidente, pero que ha ido cayendo a partir de los últimos 3 meses. Ha habido, parece ser, una serie de errores que no han caído bien en sectores de la sociedad y obviamente de la cual se han valido sus adversarios para poder enfrentarlo, dado que el primer año fue con una oposición absolutamente chata, ya no digamos de los partidos de oposición, sino de sectores de la sociedad civil que en el choque de la elección del 18 no tenían ningún asidero.
ahora han estado teniendo elementos para confrontar el proyecto del presidente, para confrontar al propio presidente, para ponerlo incluso en tela de juicio y para que el propio presidente ya no domine el escenario mediático y la agenda pública de este país. Eso parece. Entonces, el que saque la revocación del mandato como posible de realizarse en el 21 establece estas dos posibles lecturas. Vámonos a probarnos, como lo dicen incluso varios de sus seguidores que argumentan, este señor Ackerman, que dice, órale, no le tengan miedo, no que muy demócratas, vamos a entrarle. Es una provocación absoluta, absurda, para los momentos que está viviendo nuestro país, donde precisamos de una unidad necesaria para enfrentar este enemigo común invisible, a todos conocidos y por todos obviamente rechazado, pero que evidentemente juega un papel en este momento esta convocatoria a la revocación del mandato para el 21, más que nada como una provocación y como una búsqueda de reposicionamiento, parece ser, de su partido, que está muy caído, el financiero, el dato del 18% de posibilidades de aceptar voto, muy por encima de los otros partidos, pero que sin duda preocupa a la élite política dirigente, no solo de Morena, sino del propio presidente. Me preocupa mucho. Muy bien, Martín. Agradezco mucho tu opinión y ahora sí parece que ya están resueltos los problemas técnicos. Alfredo Bielma Villanueva, tu opinión ¿Qué sobre tal? esta Buenas propuesta noches. del presidente para adelantar. Buenas noches, Alfredo. Tu opinión Sí, con bueno. respecto a la renovación de mandato que señala el presidente se debe de adelantar. Bueno, sale el presidente de la República al paso de este asunto que viene desde la oposición política precisamente, no la proclama él no inicia este debate. El expresidente Calderón hizo una declaración que se publicó difusamente en el sentido de que si se hacía legalmente la convocatoria para la revocación del mandato, él iba a participar. Y presto, el presidente de la República aprovechó la oportunidad. Perfecto. ¿Quieren revocación de mandato? La podemos adelantar del 22 al 21. Y propone que se hiciera simultáneamente a la elección federal del próximo año. Obviamente, el presidente de la República sabe que no es fácil. Esta es una reforma de carácter constitucional, así lo establece la Constitución General de la República, que la revocación del mandato tendrá lugar en 2022. Sería muy difícil que la Cámara de Senadores se prestara a una propuesta voluntariosa del presidente de la República, que tampoco lo iba a hacer, pero bueno, el presidente sale y dice, lo quieren, aquí estamos, quieren que me vaya, que lo decida la población. Y él sabe que, por supuesto, la oposición no está en estos momentos preparada para un evento de esta naturaleza porque le falta organización. Y él tiene una base extraordinaria en sus programas sociales, una base clientelar extraordinaria y por lo tanto sabe que es muy difícil que se le venza desde ese enfoque. Y sirvió al propio presidente de la República para desviar, al menos de manera eventual, la atención de los gravísimos problemas que está pasando su gobierno en materia sanitaria y en materia económica. No están resultando las cosas bien desde el año pasado al gobierno de la Cuarta Transformación. Y esto le vino, como él dijo, como anillo al dedo, pues para 1 o 2 días ocuparse de un asunto que no tiene caso ventilar ahorita, ya lo dijeron nuestros amigos, no es el momento de un asunto que constitucionalmente está agendado para 2022. Pero es interesante lo que ocurre en México y más que todo es bastante preocupante porque nos está afectando a todos desde el punto de vista anímico. La sociedad veracruzana, la sociedad mexicana en lo general, está bastante polarizada en mucho precisamente por el discurso presidencial mañanero, que no un día sí y otro también ataca a lo que él llama a sus adversarios, los conservadores, los reaccionarios.
Y ahora, cuando requerimos de la unicidad de todos los mexicanos, de la unificación, del esfuerzo de todos nosotros para poder enfrentar al unísono del gobierno, sociedad y gobierno, esta extraordinaria embestida sanitaria, bueno, pues nos encuentra divididos, y un ingrediente de división más como este de la revocación del mandato, pues yo creo que a nadie queda bien. Muy bien, Alfredo, muchas gracias por tu opinión. Ahora sí, ya tenemos en línea al arquitecto Jorge Flores. Jorge, en tu opinión, ¿cómo ves este tema? Yo creo que el presidente intenta retomar la agenda nacional. Se le agotaron todos los temas, se le agotó el tema de la rifa del avión, se le agotó el tema de los conservadores, se le agotaron todos los temas con los que nos ha traído entretenidos estos últimos meses y busca desesperadamente encontrar la agenda, encontrar cómo asirse de nuevo a una agenda que le evite la caída. Al parecer sí logró evitar un poco, la caída se detuvo, se quedó en los 47.2% de aprobación, y pero la preocupación en Palacio Nacional me parece que es grande, Carlos, me parece que es muy grande, tanto que al otro día sacaron el bulo de lo de Peña Nieto, que lo andaban buscando, que ya lo están investigando, y salió lo de Miranda, que era el personaje más cercano a Peña Nieto. O sea, sí hay una preocupación muy seria. Él sabe que la revocación de mandato es muy difícil que pase para el año que entra. Es más, yo creo que el año que entra va a ser un año muy complicado económicamente, y va a ser un año que aún así va a ser difícil que se den las elecciones en paz. Meter el ingrediente de López Obrador va a ser muy difícil. Él seguramente lo desea, porque él sabe que después de la crisis sanitaria y de la crisis económica que se nos viene encima, sus números van a caer un poco más, Carlos. Entonces sí le preocuparía, sí quiere ponerlo en la mesa, pero no sabe de qué manera amarrarlo. Muy bien, Jorge. Acabas de comentar, estimado Jorge, un tema que evidentemente también está planificado para que lo valoremos hoy, precisamente el de la investigación de las cuentas bancarias del presidente Peña Nieto, expresidente Peña Nieto, de sus familiares más cercanos y también de algunos de sus colaboradores más cercanos. Hablabas tú de Luis Miranda, exsecretario de Sedesol, hombre cercanísimo, compadre del expresidente, con quien se acostumbraba, dicen algunos periodistas, con quien acostumbraba irse a jugar golf. Es decir, un personaje muy cercano, es diputado federal en este momento, representando al Estado de México, pero el dilema es que si se está investigando para abatir costos de corrupción, o es otra caja china del gobierno para tratar de quitarse presión con esto del COVID-19 y de la pérdida de aceptación que señalan las últimas encuestas. Vamos a empezar ahora sí la ronda normal con Alfredo Bielma Villanueva y con este tema, la investigación de Peña Nieto. ¿Cómo la ves? ¿Es realmente una medida distractor? ¿Es una es una acción de combate contra la corrupción? Si por algo se distinguió la administración del expresidente Peña Nieto, es porque fue severamente cuestionado por este tipo de actos. Alfredo. Sí, por supuesto. Yo creo que son las dos cosas, Carlos. Por un lado, es un elemento de distracción, pero por otro, no me cabe la menor duda de que sí lo están investigando. La declaración de la secretaria de la Función Pública
en el sentido de que esa secretaría tiene atribuciones para hacer las correspondientes investigaciones del caso, pues es bastante obvio. El presidente de la República dijo en la mañanera que no se está investigando al expresidente Peña Nieto, pero ya conocemos el peso de la palabra presidencial y además que sabemos que en México cuando un político dice sí es que es no, ¿no? O cuando dice no es que es sí. Yo pienso que sí se le está investigando y que más bien ya este es un expediente bastante investigado. Cuando algún político en México tiene la cola larga y no se le hace nada, tiene impunidad, no es porque sea inocente, no, se le va a aplicar ese expediente cuando saque la cabeza o cuando diga algo que no le guste al gobierno en turno. Entonces se le va todo el mundo encima y los elementos de repente pues salen como en cascada, ¿no? Investigaciones que supuestamente se llevan años, en un día pues salen a relucir. Y esto puede pasar, es decir, los datos que tienen sobre Osorio Chong, sobre todos los ex colaboradores o los colaboradores que tuvo Peña Nieto los tiene el gobierno en sus manos y los va a utilizar si es necesario, cuando sea necesario. Sí creo esto, pero además le sirve al propio presidente de la República como un elemento de distracción, a medias porque la sociedad mexicana estamos muy preocupados por lo que acontece en el problema sanitario. Estamos preocupados por nuestras vidas y lo que ocurra con Peña Nieto, si lo meten a la cárcel o no, pues será su problema para que más. Por esto llegó López Obrador a la presidencia de la República porque ofreció meter a la cárcel a los corruptos y por supuesto que uno de los elementos fundamentales que coadyuvaron al triunfo de López Obrador es precisamente esa anarquía de gobierno, esa corrupción absoluta en el gobierno de Peña Nieto y la inconformidad y el enojo de la clase media mexicana que aportó lo suyo para unirlo a lo de las clases populares y llevar a la presidencia a López Obrador. Entonces los elementos están dados, pero insisto, como elemento distractor, pues simplemente ya pasó, al menos para buena parte de la población y sobre todo aquellos de la tercera edad que nos vemos totalmente desprotegidos porque, bueno, pues somos como la carne de cañón, ¿no? No podemos enfermarnos y es mejor guardarnos porque ya sabemos que en un plan de escoger quién se muere primero o no, pues somos los primeros, ¿no? Creo yo que ese es el problema, el dilema que tiene el gobierno de López Obrador, atosigado por muchísimos problemas, y entonces, bueno, pues acude a un elemento de distracción que de poco sirve, aunque a su gobierno sí le va a servir para demostrar que efectivamente está luchando contra la corrupción en México. Muy bien, Alfredo. Señalabas un tema que por las cuestiones de espacio no nos dio tiempo de incluir en el programa, es el código bioético precisamente que dio a conocer hace un par de días, 3 días, la Secretaría de Salud con respecto a las personas dicen que sí, dicen que no, que lo hizo el secretario Alcocer sin tomarle en cuenta al subsecretario López-Gatell. Bueno, una confusión ahí tremenda, pero lo cuestionable de ese documento que circuló, más allá de que se lo hayan confirmado o lo hayan desconsiderado, es justamente lo que señalaba Alfredo, es decir, que las personas que tengan más posibilidades de ser atendidas en casos críticos por el sistema de salud de México, deberían ser aquellos que tienen más oportunidades por desarrollar en vida que los que ya vamos de salida. Entonces, fue un cuestionamiento ético que yo creo que obligó al gobierno a tomar otro tipo de consideraciones porque fue duramente criticado
tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Pero regresemos al tema que nos ocupa, que es el tema de la investigación a las cuentas y del presidente, sus familiares y funcionarios cercanos. Y estamos hablando, por ejemplo, de que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda pidieron al sistema bancario información también de los hijos y de la ex esposa del presidente Peña Nieto. Donato, ¿cuál es tu opinión al respecto? Donato, por favor, tu opinión al respecto de la investigación al presidente Peña Nieto. Se escucha porque estoy... Sí, se escucha, sí. Bueno. ¿Se escucha? Bueno, regresamos con Donato. Sí, te estamos escuchando, Donato. ¿Nos escuchas tú? Sí, bueno. Bueno, parece que es el día de No los se escucha. problemas Voy a técnicos. hacer mi intervención y cuando crean conveniente me cortan en el asunto. Efectivamente, tiene relación con el punto anterior, porque cuando hay una visión de que se dice que se está promoviendo un golpe de Estado o se está cuestionando al presidente de la República o que y se polariza o se genera un discurso de odio en términos de la discusión y el debate público o el debate político que se está dando, pues este tema de una investigación o de una posible investigación al expresidente de la República, pues encaja en todo este esquema. Es decir, yo creo que López Obrador había hecho un compromiso público muy abierto, muy contundente, después del triunfo, de su triunfo electoral, le habló con mucho respeto al presidente de la República, a Enrique Peña Nieto, le dio un trato muy considerable en términos de que le reconocía de que no había intervenido en las elecciones, que había respetado el compromiso de que fuera una elección limpia, y lo reiteró en dos o más ocasiones que le tenía de alguna manera, esa consideración al ahora expresidente de la República. Sin embargo, pues las investigaciones en torno a la corrupción con algunos o varios funcionarios de la anterior administración, como a Rosario Robles, a Lozoya o a Ruiz Esparza, donde se ha dicho a Luis Miranda, que estuvo muy ligado al presidente, al Peña Nieto, pues ahora lo señalan como uno de los cercanos, señalan que los cercanos que estaban al presidente, pues tengan el asunto de la corrupción y por lo tanto hay un indicador de que también se le investiga al expresidente de la República. Creo que es un asunto también muy mediático, con un sustento en contra de la corrupción. Creo que el expresidente está súper investigado. Muchos de los funcionarios tienen grandes expedientes que yo creo que conserva o tiene la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción. Tienen un conjunto de elementos que yo creo que si los destapan, pues estarían a la vista pública, y de que hay elementos como para fincar algunas responsabilidades. ¿Lo van a hacer? Creo que no. Creo que, como bien comentaba hace un momento el arquitecto Flores, creo que el asunto que le pesa mucho a la Presidencia de la República es la relación que tiene con la sociedad, la relación que tiene con los medios, cómo miden la percepción y ven cómo ha estado reduciéndose o ha estado bajando.
ha estado bajando considerablemente. Se puede decir que se conserva como en una aceptación el presidente todavía importante, pero los números de hace 15 días, los porcentajes de hace 10, 15 o 20 días han sido más a la baja, con momentos muy claves en términos de que de que la tendencia no se ha parado, sino que sigue a la baja. Y obvio, pues los temas como la revocación de mandato, o en este caso la figura de un expresidente que se le investigue por corrupción y que por lo tanto lo puedan someter a un proceso, y de ese proceso que pueda concluir en la cárcel, pues es un tema pues no novedoso, pero sí importante para la población. Cuando veo que mis números están cayendo, o cuando veo que la percepción de la gente sobre mi gobierno, pues se le está haciendo un cuestionamiento. Creo que es una medida mediática con un sustento basado en la anticorrupción, pero no deja de ser una medida que no tiene más consecuencia de lo que yo pueda hacer como gobierno ante un panorama que debiera estar volcado, como es estar viendo el asunto de la pandemia. Gracias, Donato. Jorge Flores, arquitecto. ¿Coincides con esta opinión de Donato en el sentido de que sí debe de estar investigado, o están investigando al presidente Peña Nieto, pero que no va a pasar nada, que solamente es un acto de distractor de lo que ocurre en la figura presidencial y que va a la baja según las encuestas? ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Yo opino que no va a pasar nada, Carlos, que es el arma de emergencia que tiene, pero yo parto del hecho que sí hubo un pacto de impunidad, y estoy completamente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Todos los políticos, lo que decía don Alfredo, todos los políticos tienen de antemano, tienen cola que les pisen, pero esa cola que les pisen también la tiene López Obrador. O sea, López Obrador debe de tener también un expediente, y Peña Nieto debe de tener expediente en su momento, ¿no? Creo que no es tan fácil, no es tan sencillo meter a la cárcel a un expresidente, y menos en las circunstancias que estamos ahorita, Carlos. O sea, el tema creo que lo metieron como para medir el agua a los camotes, pero no cayó bien en la opinión pública, vaya, salvo sus muy fieles seguidores, pero creo que el resto de los millones de mexicanos estamos en la agenda más bien de la crisis sanitaria, que nos tiene muy preocupados a todos, y de la crisis económica, que yo vuelvo a decir que son los temas en los que debería estar transitando el presidente de la República. Creo que es absurdo jalar otros temas en este momento a la agenda nacional, cuando tenemos estos dos que realmente son de lo más grave en los últimos 30, 40, 50 años, y hay gente que dice que lo más grave en los últimos 90 años, Carlos. Muy bien, bueno, sin duda la emergencia económica y la emergencia sanitaria pues son eventos que van a cambiar el rumbo del país y que implican un antes y un después, porque las cuestiones sanitarias van a obligar, espero, a que el gobierno fortalezca al sector público de la salud, y no solamente a través de ese proyecto inacabado que tienen del INSABI, sino también que se preocupen, ahora sí definitivamente, porque ya es una demanda de la ciudadanía y que además esta insuficiencia la ha descarnado por completo esta pandemia, son las carencias del sector salud, no solamente en su personal médico o de apoyo médico, que de suyo faltan muchos especialistas en nuestro país, sino también en el tema de las carencias de la infraestructura hospitalaria.
Veracruz, México tienen muchas carencias en este tema. Entonces tienes razón, Jorge, porque sin duda lo que se viene, pues debe de permitirnos ver con mucha objetividad lo que está pasando y lo que vamos a vivir los mexicanos y no estarnos ocupando en circunstancias de esta naturaleza, aunque sin duda la administración del presidente Peña Nieto ha sido muy cuestionada con respecto a este tema de la corrupción. Martín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero permíteme robar unos segundos para tratar de el informe que diste del COVID-19 largo. Faltó un dato que yo creo que nos debe de preocupar mucho. El porcentaje de letalidad, la tasa de letalidad en el mundo es arriba del 6, el 6.7, y en México, en estos momentos, a los datos del día de hoy, es de 7.9. O sea, estamos más de un punto porcentual arriba de la media mundial, cosa que nos debería de estar alarmando a todos y puntualmente al gobierno de la República. Supongo que lo está haciendo. El otro segundo que quisiera robar es sobre la situación de la revocación del mandato. Yo decía que me preocupaba y voy a decir por qué más o menos. En caso de que se diera la revocación del mandato, que se va a dar en el 22, y cosa que yo ya dije que estoy en contra, me preocupa por cómo se votó y cómo se aceptó. Me preocupa porque si el presidente López Obrador perdiera y tuviera que salir asumiendo que acepta la derrota en las urnas el 22, se iría y, de acuerdo a lo que se aprobó constitucionalmente, la Cámara de Diputados tendría que nombrar un sustituto dentro de la Cámara que en 30 días nombraría como Congreso al que sustituyera al presidente formalmente, al presidente López Obrador. O sea, sale un presidente electo en las urnas y entra un presidente electo por el Congreso para finiquitar los 3 años restantes. A mí me parece gravísimo, es de espanto esta situación por el debate que se estaría estableciendo, y lo digo no porque se cumpla la bravuconada de Ackerman del 21, sino lo del 22 mismo. O sea, realmente hay un problema de fondo. ¿Qué discusión? Los que sabemos cómo se están dando las discusiones en la Cámara de Diputados, ¿qué discusión esperaremos o esperaríamos en un Congreso de las características que tenemos? Fatal. Pero bueno, después de esto, le entramos a la situación de Enrique Peña Nieto. Contra lo que dicen los compañeros, yo rompo el globo. Yo esperaría que sí pasara algo. Yo esperaría que hubiera una sanción para un ícono de la corrupción en nuestro país, como es Peña Nieto. Esperaría esto sin pecar de ingenuidad, de que puede haber arreglos, de que puede haber compromisos, de que hay pactos de impunidad o no. El presidente López Obrador le debe a este país el ser consecuente con su política anticorrupción. Hay cosas en las cuales no coincido definitivamente de lo que se establece como políticas anticorrupción del gobierno federal, pero lo que es cierto es que no pueden caminar impunemente gentes que destrozaron el patrimonio de los mexicanos. Por mucho que el cálculo político nos lleve a pensar que siempre van a salir ganando los cínicos, los desvergonzados. Yo creo que el gobierno tiene que rebasar los prejuicios con los que pudo haber llegado, y no me refiero solamente al presidente López Obrador, sino al conjunto de la administración, tanto nacional como estatal y muchas veces municipal, de que todo está mediado por la corrupción. Yo creo que no es cierto, pero aquello que sí haya establecido hechos de corrupción tiene que ser sancionado. Ahí es punto y se acabó. O sea, el no participar de la vigencia del Estado de Derecho, como lo ha estado estableciendo el presidente López Obrador, sienta un mal precedente para la Cuarta Transformación, para el proyecto fundamental en términos de ética pública que ha comandado el presidente López Obrador. Yo no sé qué tanto, como dice Jorge, el presidente López Obrador tenga un expediente o tenga cola, como también lo comentó. Me parece que en toda su vida política se le pueden cuestionar muchas cosas, pero parece ser que en ese sentido tiene muy poco que plantear el reto de la discusión pública, al menos en términos
generales. Pero lo que sí es cierto es que de mandarse solamente estos globos sonda, estas simulaciones con respecto a investigaciones alrededor del presidente Peña Nieto, del expresidente Peña Nieto, y de los que están atrás que hayan hecho cosas como la Estela de Luz o como los fideicomisos o las fundaciones de los Fox, etcétera, etcétera, y muchos más, que ahí están los de Sham y otros pseudolíderes de los trabajadores, entre ellos un mismo senador de la República rescatado por Andrés Manuel López Obrador, o el mismo director de la Comisión Federal de Electricidad. Esto te tiene que blindar completamente, y no solamente lanzar simulaciones para garantizar algunos respaldos políticos a partir de gestos que la población acepte bien. Cuidado con eso, nos puede salir el tiro por la culata. Muy bien, Martín, muchas gracias. Y a esta serie de problemáticas que vive el país y los mexicanos, como es la emergencia sanitaria, el problema de la economía, que se van perdiendo paulatinamente gran cantidad de empleos, porque las empresas no se pueden sostener sin ingresos. Se esperaba de alguna manera que esta reclusión en casa de muchos mexicanos bajara los índices de inseguridad pública. Y vemos que desafortunadamente pues se siguen creciendo. Esto quiere decir muchas cosas y se puede analizar desde muchos puntos de vista. Lo cierto es que los crímenes, los asaltos, las extorsiones siguen vigentes en este periodo de emergencia sanitaria. La inseguridad, pues, no ha bajado y mucho menos se ha abatido. Alfredo Bielma, ¿cuál sería tu opinión de lo que ocurre en el ámbito de la seguridad pública y sobre todo, qué tendría que hacer el gobierno? Me refiero al gobierno federal, pero también el estatal, porque acá ya no se habla de disminuciones, es imposible con los diversos crímenes. Hace días mataron a una regidora del norte del estado y han ocurrido muchísimos acontecimientos graves. ¿Cuál es tu opinión, Alfredo? Como la de don Teofilito, Carlos. No bajan ni bajarán los índices delincuenciales, muy por el contrario. En la lógica de los acontecimientos en México acerca de cómo está posicionado el crimen organizado del territorio nacional, cómo le ha ganado espacio al Estado mexicano, en esa lógica van a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque el gobierno está volteando solo hacia un lado y aparentemente está descuidando precisamente el otro uno de los tantísimos problemas de carácter nacional como es la inseguridad pública en México. Y obviamente, pues los grupos del crimen organizado se están aprovechando de esta confusión en el gobierno, de esta omisión. Y lo vivimos en el estado de Veracruz, en donde podemos ver que territorialmente el crimen organizado está posicionado de diferentes regiones de la entidad. Y en ese orden están a nivel nacional. Hemos llegado al ridículo de que en Coatzacoalcos los Zetas están distribuyendo en este periodo difícil de la sociedad veracruzana despensas, y en el norte una hija del Chapo Guzmán organiza apoyos. Imagínense ustedes cómo estamos tan tergiversados en la República Mexicana. Pero por supuesto los índices delincuenciales van e irán al alza, porque además, en vista de que ya es difícil por el problema económico y sanitario encontrar pues a quien secuestrar, que se ocupe del pago de su secuestro, pues el crimen organizado está buscando otros conductos para llegarse recursos. Ellos tienen muchísimos egresos, muchos compromisos que saldar, y entonces pues requieren de ingresos también, no pueden quedar separados.
los centros nocturnos están cerrados, donde se vende la droga, y muchos comercios tienen las cortinas bajadas, entonces pues es difícil cobrar la extorsión, el derecho de piso, entonces tienen que buscar. Y nosotros, la sociedad mexicana, pues en plena indefensión, porque pues recluidos, ¿qué podemos hacer? Y si salimos o nos contagia el COVID-19 o nos asaltan o nos secuestran, ¿qué vamos a saber? Que es difícil lo que ocurre en México. Y concretamente, ¿qué es lo que tiene? Como preguntas que hacer el gobierno federal, bueno, pues poner a trabajar a la Secretaría de Seguridad Pública, hacer ver que efectivamente la Guardia Nacional sirve para lo que se creó, justamente para el combate eficiente contra el crimen organizado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Veracruz? Pues ponerse, a ver si es posible, las pilas, ¿no? Porque la verdad está superado por completo el ramo de la seguridad pública, también aparte de la salud pública. Entonces, ese escenario, que es la verdad de dimensiones casi catastróficas, pues es el que tenemos encima, contra el que hay que batallar, contra el que hay que luchar. Ese es uno de los grandes expedientes que tiene el gobierno de México y por supuesto las entidades federativas, una vez que pase el problema sanitario, enfrentar el problema económico y ver pues cómo va a recuperar el territorio ganado por la delincuencia. Muy bien, Alfredo. Y Donato Flores, tu opinión sobre el tema de la seguridad pública. Yo comentar un poco rápidamente la preocupación en ese sentido. Por un lado conocemos, obvio, la violencia de la delincuencia organizada en el estado de Veracruz pues no ha disminuido. Lo que se ha tratado es de ocultar la información, de no hacerla circular transparentemente, sino que se busca una y otra medida por parte de las autoridades estatales, sobre todo la Fiscalía, pues de no dar a conocer estos datos. Pero yo creo que ahí están los medios de comunicación haciendo su registro. Digo, por destacar estos asuntos, pues hay o estos problemas, pues como se menciona, la regidora de Tezcatepec pues, era una regidora del PRD, es decir, se entiende que puede haber sido un asesinato de carácter político. Quisiera destacar el caso, no recuerdo ahorita su nombre, del dirigente social, ecologista de La Mancha, que también fue sacrificado hace unos pocos días. Era un dirigente muy reconocido en la región, un dirigente que tenía mucho prestigio por defender el medio ambiente y pues entonces tiene un carácter político en ese sentido. Y bueno, el último dato que da el INEGI sobre la percepción de seguridad o inseguridad en el estado de Veracruz, una de las ciudades más violentas, como la percibe la sociedad, pues es Coatzacoalcos. El 90%, así habla la encuesta, el 90% se siente inseguro vivir en esa ciudad. De ese tamaño es la inseguridad que prevalece pues en este lugar como Coatzacoalcos. Se oculta, se decía que ya se había detenido los secuestros, que ya no habían avanzado la delincuencia tanto en la zona, en esta región o en esta parte de Coatzacoalcos, pero ahí están los datos, ahí está la información, e incluso los mismos datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública en términos de cómo el estado de Veracruz, pues los homicidios dolosos o culposos han ido en aumento. Ahí están los registros. Es decir, este es un problema que exista o no pandemia, o exista el problema de los contagios o la crisis sanitaria que estamos viviendo, esto seguían la misma secuencia o seguía la misma inercia. La violencia se había desatado, había ido en aumento, en algunas regiones aumentaba, en otras disminuía,
pero es la constante de lo que tenemos. Ahora, eso demuestra nuevamente que tenemos un gobierno un poco ineficaz, un poco inepto en términos de no poder a enfrentar esto ante un problema que ahora tiene pues más grave y mucho más difícil, como es el asunto de la pandemia. Y yo lo relaciono con un dato también importante, porque que hace rato, Carlos, tú dabas en términos de la información que decía que Veracruz está en el último lugar porque el 40% solamente permanece en su casa, es decir, el 60% no lo está haciendo, y efectivamente así nos estamos encontrando en muchos lugares que la gente no está tomando en consideración en la situación que se está viviendo. Y bueno, ¿y a qué se debe esto? A que las autoridades pueden ser municipales o estatales, federales yo creo que están cumpliendo, pero no están promoviendo ningún esfuerzo en el estado de Veracruz para que la gente permanezca en sus casas, para que evite la contaminación. Si eso no lo puede hacer el estado de Veracruz, las autoridades, mucho menos el asunto de la violencia, que por desgracia pues la tenemos encima y no la podemos y no hemos podido superar este asunto. Muy bien, Donato, gracias por tu intervención en este tema de la seguridad pública. Toca el turno al arquitecto Jorge Flores hablar sobre esta percepción ciudadana en el tema de la seguridad pública y el incremento en los índices de los principales delitos de impacto mayor. Jorge. Yo creo, yo parto más bien una idea, Carlos, de que el gobierno actual, el gobierno federal y el estatal, pues, son los que los tenemos más cerca, son monotemáticos, ¿sí? No pueden abarcar varios temas a la vez, no tienen esa capacidad de mantener el día a día del gobierno. Al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, no lo hemos visto, yo creo que tiene más de 20 días que no lo hemos visto en medios, que no ha dado declaraciones, que no ha salido la agenda de la delincuencia organizada ni de los índices de criminalidad en el país. Simplemente lo tenemos como un tema que está ahí latente, pero marzo fue el mes más violento en los últimos años en México. El tema sigue ahí y siento decir que se va a grabar porque ahorita va a venir muy de la mano lo que es la delincuencia no organizada. ¿Por qué? Porque la gente está dejando de trabajar. Y no es porque criminalice la pobreza, pero sí el hecho del hambre, sí el hecho del robo, sí el hecho de los ladroncitos que se meten a las casas a ver qué encuentran, los que abren un comercio para ver qué se pueden robar. Siento que eso va a abarcar, pero estoy convencido que el gobierno no tiene la posibilidad de tener como que la capacidad de estar realizando varias tareas a la vez. Ahorita está centrado en eso y prácticamente desatendió el tema de seguridad pública y lo dejó ahí al margen, que también es de entender, Carlos, no tienen los elementos disponibles. O sea, la Guardia Nacional prácticamente está dispuesta para los temas que son muy, muy urgentes y tenemos a 3/4 partes de la Guardia Nacional, hay que recordarlo. Tenemos a 27,000 efectivos en la frontera sur de nuestro país haciendo el trabajo del muro de Trump. Entonces, creo que es un tema que no va a ser fácil. En Veracruz, yo ya perdí cualquier esperanza. No hay forma, no hay manera de que esto se componga, porque no hay una estrategia, no hay una idea de lo que se tiene que hacer, Carlos. Entonces, si no se tiene estrategia, es como en el fútbol, como en el ajedrez o como en cualquier actividad que tenga uno, si no tiene una estrategia, es muy difícil que uno gane, es muy difícil que uno logre algo. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu opinión. Y ahora toca el turno a Martín Quitano sobre el tema tan álgido de la seguridad pública. Martín. Gracias, Carlos. Fíjate, voy a dar unos datos. La percepción de las personas mayores de 18 años que consideraron inseguro vivir en su ciudad en septiembre del año 2019 era el 71.3%. En diciembre de ese mismo año, el 72.9%.
y para este mes de marzo 73.4, es decir, se ha ido incrementando. Simple y sencillamente te va demostrando esta percepción de inseguridad que la sociedad ve con mucha preocupación, que no hay elementos para considerarse a plenitud o con mejores condiciones de certidumbre en sus vidas y en sus patrimonios. Por otro lado, otro dato, cerca del 70% de la población de la encuesta que presenta el INEGI, cerca del 70% dice que las cosas van a seguir igual o van a empeorar en los próximos 12 meses. Aterrador. Como aterrador es el dato, por ejemplo, de que entre el 28 de febrero y el 13 de abril murieron 100 mujeres por el COVID y 367 murieron por violencia de género. O sea, en nuestro país, en este periodo. Y también es de rescatar que, como ya lo dijo Jorge, marzo, uno de los meses más violentos en medio de la pandemia, sitúa la proyección de los datos sobre la inseguridad en mayor nivel en los meses por venir. Creo que esta situación no está siendo lo suficientemente bien atendida por el gobierno federal y los gobiernos locales. Ya no digamos en el sentido de la falta de una presencia clara del Estado como tal, para darnos la protección que se merece la sociedad, entendiendo que el Estado es el baluarte de la certidumbre, del patrimonio y de la vida de los ciudadanos que se acogen a este Estado. Esto no lo encontramos. Ante esto, se generan vacíos en territorios completos en nuestro país. La muestra está en que esos espacios, como bien lo decía el presidente López Obrador cuando insistía en seguir en sus giras, de que cómo iba a dejar los espacios vacíos para que los otros los ocuparan, pues tenemos la muestra de que otros sí están ocupando los espacios vacíos. Ante la falta de una decisión de políticas públicas que garanticen, por ejemplo, el quédate en casa para las personas que no tienen posibilidades de tener ingresos, es decir, alimentos básicos para llevar a su casa, y que obviamente tienen que salir y les estamos pidiendo que no salgan, y me refiero al Estado, al gobierno, no se diseñan políticas de atención, llegan otros y llenan esos espacios. Ahí están los cárteles en el norte, ahí están las familias del Chapo entregando despensas. Efectivamente, el presidente tiene razón, los espacios vacíos los cubre alguien, y en este caso estos estados paralelos en sí mismos, que son dueños de territorios, de infraestructuras, de presupuestos, de capacidad de decir quién vive y quién muere prácticamente. En este sentido, creo que se está fallando y mucho para darle a la oportunidad a nuestro país de recrearse en la esperanza que tanto se construyó en el 2018. Una esperanza que se está desmoronando y que esperemos que no nos lleve a escenarios que nos fragilicen socialmente hablando. Se habla mucho de que la pandemia nos va a hacer salir en la reconstrucción de nuestras formas de relaciones sociales, en nuestras formas individuales de manifestar nuestras querencias, de manifestarnos en solidaridad. Ese es el plano idílico. Pero si le hacemos casos a las estadísticas de la inseguridad, esto no necesariamente se va a presentar de esta manera, Carlos y amigos, queridos amigos que nos ven. Esto se estaría planteando en un escenario grotesco en el corto plazo para nuestro país. Efectivamente, no criminalizando la pobreza, sí efectivamente habrá una respuesta al respecto. Y los estados paralelos, los cárteles, que están asumiendo entregar oportunidad de vida a sectores desprotegidos, están generando las áreas de reclutamiento para lo que tenga que venir en el corto plazo. Es muy peligroso y los datos de la inseguridad en nuestro país, ya no digamos manejados desde la oficialidad, sino la percepción que tiene la gente, son muy crueles para imaginar un México distinto. Si a Jorge, creo que fue él, le preocupa el que no esté Durazo con toda la potencia de la federación presente, a mí me llama la atención también mucho la no presencia del secretario de Seguridad del Estado, que también ya tiene varios días
o tal vez meses que no lo vemos. Pero más aún, me preocupa la inactividad y la falta de compromiso de los municipios, no solo en las cuestiones de la seguridad, sino también en recrearse en mandar mensajes de solvencia para enfrentar la pandemia. Jalapa, dado que los 5 estamos aquí, Jalapa es la muestra. Hoy tomaron las calles un sector de vendedores, dislocaron la sociedad. Ayer se asentaron en la Plaza Lerdo y rompieron cualquier imaginario de sana distancia. Y el ayuntamiento a lo único que puede acudir en medio de sus balbuceos y de su incapacidad para mostrar algo positivo es a decir que era a partir de un conflicto de intereses de los dirigentes de los vendedores. Vaya forma de resolver un problema, vaya forma de explicarnos el por qué la inactividad de esa municipalidad. La verdad, ofendido por este tipo de circunstancias, amigos. Muy bien, Martín, tienes razón, ¿no? El alcalde de Jalapa no se distingue por su sensibilidad social y sí, en cambio, por esa enorme soberbia que lo ha hecho que esté lejos de la sociedad jalapeña. Bien, pues hemos llegado a la conclusión de este cuarto programa, Foro Abierto 3.0, que Se nos congeló, Carlos. Sí, estuvo muy mala señal hoy. Nos despedimos de nuestros amigos que nos están viendo, Néstor, Jorge, Alfredo, Donato. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos estaremos viendo entonces el lunes. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en punto en su programa Foro Abierto 3. Estuvo muy mala señal ahora. Sí.